Buenas. Hoy quería repasar rápidamente 5 falacias lógicas que no había nombrado en los videos anteriores. Falacia del francotirador o del francotirador tejano. Esta se da cuando se modifican los datos o los criterios luego de observar los resultados para que estos encajen con la conclusión deseada. Tengo entendido que viene de un cuento en que un tirador en Texas dispara contra un granero, luego se acerca a los agujeros de sus balas, dibuja una diana a su alrededor y dice que acertó en todos los blancos como un francotirador experto. Esta falacia es muy similar a la de evidencia incompleta o cherry picking, y quizás muchas veces se puedan confundir las dos, o al menos yo me las confundo. La diferencia es que la falacia del francotirador observa los resultados y los interpreta de una forma diferente a lo que había postulado de antemano, de forma que estos sean consistentes con su narrativa, mientras que la de evidencia incompleta directamente excluye los resultados que no lo favorecen y selecciona únicamente los que están de acuerdo con su conclusión. Un ejemplo podría ser que unos militares bombardean un edificio en donde se encuentra el enemigo, pero algunas bombas también impactan en los edificios contiguos. Ante esto, los militares insisten con que el ataque fue exitoso y que en realidad era coherente bombardear a los otros edificios por si alguno de los enemigos se escapaba o se estaba escondiendo separado del resto, por lo que el ataque tuvo un 100% de eficacia. Otro ejemplo podría ser un político que diga que bajo su gestión los salarios subieron más que la inflación. Un crítico le comenta que eso solo se dio en el estrato más pobre, a lo que el político le responde que se enfocaron primero en ellos por ser los más necesitados. Eso no era el planteo inicial de la política de este individuo, pero ajustó su narrativa y lo que consideraba un éxito en base a los resultados obtenidos. Un último ejemplo. Tenemos un pueblo que vive oprimido por otra nación, por lo que espera la llegada de un héroe que los salve y los libere de sus cadenas. Esta persona se presenta como el Salvador, pero finalmente muere sin conseguir la liberación física o política de su pueblo. Entonces, sus seguidores dicen que en realidad sí lograron lo que buscaban y ese era realmente su héroe, ya que efectivamente es posible lograr una libertad mental o espiritual si las personas siguen los mensajes filosóficos de este Salvador, algo que difiere de la salvación que originalmente esperaban del mismo. Falacia de autoridad anónima. Este es un caso especial de la falacia de autoridad que ya habíamos visto antes. En este caso se hace una afirmación, pero no se proporciona específicamente quién dice eso, o se hace una referencia demasiado vaga al autor de la frase, y no se brinda suficiente información como para verificar la credibilidad de dicha fuente. Creo que se ve en muchos debates esto. Uno de los interlocutores dice que los expertos dicen X cosa, o que hay estudios científicos que concluyen tal otra cosa, pero no proporcionan ni un nombre ni nada que permita buscar la fuente de esta afirmación. Si esto lo hace alguien en YouTube o en alguna otra plataforma con videos, si buscamos en la descripción de su video tampoco vamos a encontrar ninguna fuente para ese comentario, lo que lo haría caer en la falacia mencionada. Si estamos hablando con un amigo sobre cualquier cosa y en la conversación surge un comentario de este estilo, me parece bien que preguntemos sobre la fuente de esta afirmación, aunque lo más lógico es esperar que la otra persona diga que no se acuerda en dónde lo vio o leyó. Así que podemos buscar en Google con el teléfono sobre eso que se dijo para poder verificarlo sin problemas. Distinto es el caso, creo yo, de un político o una persona que va a un debate o a una entrevista a hablar sobre un tema o temas en particular, o de alguien que postea un video en YouTube, TikTok o lo que sea. En ese caso, esta persona tiene que presentar la fuente o alguna referencia cuando hace la afirmación, o que la indique en la descripción del video si lo subió en alguna de estas plataformas. Si alguien dice, los científicos hicieron un estudio de X y concluyeron tal cosa, es lógico que uno le pregunte qué científicos, en qué contexto, dónde se hizo el estudio. Y pienso que es importante que reine el pragmatismo. Si la persona hace referencia al consenso científico sobre un tema, no tiene sentido que nombre 5000 fuentes. Pero si menciona un estudio en particular, lo lógico es que agregue alguna referencia al mismo que permita que uno lo busque y analice por su cuenta. Pero en general, estas frases se usan para defender algo muy concreto o contrario a nuestro conocimiento general, lo que hace más importante que se mencione de dónde sale esa justificación para el argumento. Por ejemplo, este caso de querer defender la venta de órganos. El problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras, de hecho hay estudios que están hechos en Estados Unidos, que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarías muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, a ver, digo, ¿cuál es el punto? O sea, digo, si el liberalismo es el respeto, pero te cuento razonamiento. Pero Jorge, por favor, a ver, digamos, por favor, habla. ¿Qué estudios en Estados Unidos? ¿Cómo los hicieron? ¿Quiénes los hicieron? Nunca sabremos. Falacia de pregunta compleja. Esta se comete mucho en entrevistas
y se presenta cuando se hace una pregunta que presupone algo controvertido o que fuerza al interlocutor a aceptar un supuesto implícito al responder, incluso si no está de acuerdo con él. También se presenta mucho para intentar forzar argumentos en alguna dirección en particular. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, si Dios no creó nuestro universo, ¿quién lo hizo? La pregunta presupone que tiene que haber una persona o entidad que fuera responsable de este acto, cuando en realidad esa es una cuestión que se debe determinar. Otro ejemplo se podría dar entre dos políticos en debate, donde uno le dice al otro, después de la catástrofe que ha sido tu gestión, ¿ahora crees que vendrán tiempos mejores con tu liderazgo? ¿Sí o no? Al forzar al interlocutor a responder simplemente que sí o que no, lo está forzando de forma implícita a aceptar que su gestión fue una catástrofe, lo cual hace que la conversación no sea intelectualmente honesta. Con esto en mente, ¿el siguiente clip es un ejemplo de esta falacia? Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Algunos dirán que sí, pero para mí no, porque lo que está haciendo es cortar el diálogo y quizás es un paso previo a ser un hombre de paja de la postura de su interlocutor, pero me parece que no está haciendo que el otro acepte premisas que no quiere aceptar si dejamos de lado que quiere acotar las respuestas posibles. ¿Qué piensan ustedes? Falacia de apelar a la pobreza, llamada ad Lazarum, o de apelar a la riqueza, también llamada ad crumenam. La falacia de apelar a la pobreza se da cuando se asume que algo es cierto o bueno únicamente porque quien lo dice es pobre, muy similar a la de apelar a la riqueza, en la que se asume lo mismo, pero porque quien presenta el argumento es rico. Creo que podríamos decir que es como una falacia ad hominem inversa, o una forma de falacia de autoridad, o más específicamente una falacia de apelar a las emociones, en donde se quiere despertar la simpatía del público por alguien para aceptar sus argumentos, en lugar de evaluar a estos de forma independiente. Sobre estas falacias me parece interesante que, al menos en mi percepción, me parece que los que están más a la izquierda en temas políticos tienden a cometer más la falacia de apelar a la pobreza, mientras los que están más a la derecha tienden a caer más en la falacia de apelar a la riqueza. Un ejemplo de apelar a la pobreza se podría dar cuando se dice que un político o una figura pública que viene de los estratos más bajos seguramente sea más honesto porque no fue corrompido por el sistema. Puede que todo esto sea un factor que tenga algún peso en la formación de la personalidad de la persona y que en su caso particular haya resultado de esa forma, pero asumirlo como norma no está justificado. En cambio, con apelar a la riqueza, un ejemplo lo podemos ver cuando alguien afirma que si una persona es un empresario exitoso y rico, es mucho más competente que cualquier otro para ocupar un cargo público como gobernador o presidente, ya que seguro ha sabido gestionar sus recursos de forma eficiente. Pero ser rico no implica automáticamente ser un buen gestor público. Para empezar, la gestión de recursos públicos es diferente a la gestión de los privados, pero tampoco sabemos qué prácticas llevó adelante esa persona para volverse rica. Obviamente tuvo muchísima más suerte que la mayoría de las personas, pero no sabemos los detalles, así que no podemos afirmar que tenga una mayor competencia para la administración pública que otros candidatos si nos basamos únicamente en el hecho de que sea rico. Otro ejemplo típico es de cuando alguien dice que el señor X es un idiota por algo que dijo o hizo y otro lo defiende diciendo ¿de qué hablas si X gana mucho más que todos nosotros juntos? O algo bien hizo para ser tan rico. O, combinando con un ad hominem, si tú eres tan inteligente, ¿cómo no eres tan rico como él? Obviamente alguien puede ser rico e idiota al mismo tiempo. Pero esto aplica a cualquier persona en general. Que hayas hecho bien o hayas tenido suerte en una cosa, no quiere decir que vayas a hacer bien o a tener suerte en otra cosa o en todo. Si esta falacia la combinamos con el efecto halo, tenemos muchísimas campañas de marketing. Lo primero que tenemos que trabajar es el tema de tu fama. No te conoce nadie. Te busqué. Pero Mónica... Acabo de colgar con los de Actileche. Cristian Orlando. Hoy nació una estrella. Cuando alimentas a tus hijos con Actileche, no solo ellos crecen, tú también. Pan blanco Bimbo con Actileche. Claro, si a este hombre rico y exitoso le gusta este pan, debe ser bueno, ¿no? Falacia de reductio ad Hitlerum.
Esta es una falacia que se comete muchísimo en internet. Consiste en desacreditar un argumento únicamente por asociarlo con una práctica o un dicho de Hitler o los nazis. Y esto me recuerda a la famosa ley de Godwin que dice: a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona a Hitler o los nazis tiende a ser del 100%. Es como un caso especial de una ad hominem en donde en lugar de analizar el argumento se intenta descalificar a quien lo presenta al asociarlo a estos personajes nefastos de la historia de la humanidad. También podemos decir que generalmente esto implica una falacia de hombre de paja, ya que normalmente no se analiza el argumento en su completitud, sino una versión caricaturizada de este para poder hacer esa asociación, o quizás también podríamos decir que tiene algo de la falacia dependiente resbaladiza, ya que en cierta forma se está diciendo que si se hace lo que dice este argumento, vamos a terminar como los nazis. Cabe destacar que algo no es de por sí malo porque lo haya dicho o hecho Hitler o los nazis. No estamos hablando de personajes caricaturescos que eran maldad pura, eran seres humanos complejos. Entonces, que los nazis hayan querido a sus familias, a sus compañeros o que quisieran un mejor futuro para sus hijos, no implica automáticamente que querer esas cosas sea malo de por sí o que alguien que diga que quiere hacer eso es igual a los nazis. Entonces, que te gusten los animales como les gustaban a Hitler no te hace igual a él en otros sentidos, ni significa que estás a punto de iniciar otra guerra mundial. Digamos que la comparación no es válida o al menos no es relevante. Distinto al menos en parte sería si alguien usa los dichos de Hitler de la misma forma que los usaba este, en un sentido discriminatorio, injustificado y violento. En ese caso podemos decir que la comparación sí es válida, pero yo diría que igualmente el argumento es malo por otros motivos, no por la asociación directa con Hitler. Como si alguien dijera que quiere proteger a su gente, diciendo que no quiere que sean contaminados con la sangre de inmigrantes, diría que está muy cerca de Hitler en Mi lucha cuando dijo: todas las grandes culturas del pasado perecieron solo porque la raza originalmente creativa murió envenenada por la sangre. Es un comentario súper racista, discriminador y es una falacia de la causa simple, pero está claro que el argumento está mal por esto último y no por su asociación a Hitler. It's crazy what's going on. They're ruining our country. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. Y eso es todo por hoy. No dejen de agregar en los comentarios otros ejemplos que se les ocurran de estas falacias y por qué creen que aplican. Y tampoco se olviden de darle like y compartir el video y de suscribirse al canal. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.